Este es el tercer video del curso Violencia de Género y corresponde a la unidad 3. Como les mencioné en el segmento anterior, vamos a ver unos casos relevantes que son fundamentales para el Estado mexicano y donde involucran a este. Pero quiero también recordarles cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un elemento muy importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos funciona el sistema interamericano como un órgano biinstancial. Esto es, los casos primero llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que son analizados ahí los casos, si encuentran elementos importantes, pasa a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana es quien al final emite una resolución, una sentencia que es obligatoria para el Estado. Así es como funciona la Corte. Y una vez que emite una sentencia, esas sentencias, de ahí se extrae la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana. Esta es la jurisprudencia justo que ustedes deben de observar. Entonces, tenemos que cuando llega un caso, es forzoso que pase primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la Comisión Interamericana encuentra elementos, lo pasa a la Corte Interamericana, ¿verdad? Y la Corte Interamericana emite esa sentencia y esta sentencia es obligatoria para el Estado. Vamos primeramente a dar lectura a uno de los casos importantes del Estado de México, ya que estamos hablando de esta entidad justamente. El caso de víctimas de tortura sexual en Atenco, ¿verdad? Contra México. El caso fue así. Caso, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. ¿Cuándo se emitió la sentencia? Dice el 28 de noviembre del 2018. ¿Cuáles fueron las víctimas? Normaide Jiménez Osorio, Shuleim Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez, Angélica Patricia Torres, Claudia Hernández Martínez, Mariana Selvas González y Georgina Edith Rosales Gutiérrez. ¿Quiénes fueron los representantes o quiénes llevaron el caso ante la comisión y después ante la corte? El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y también el Centro de Procuración de Justicia y Derechos Humanos, que son dos organizaciones con mucho trabajo y muy de verdad pues profesionales en lo que hacen. Bien, cronología de los hechos. En el año 2001, en el pueblo de Texcoco, Estado de México, se formó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el fin de oponerse a la expropiación de sus tierras, donde pretendían construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Fíjense, en el 2001. Debido a las manifestaciones, el Poder Ejecutivo devolvió las tierras expropiadas y canceló el proyecto de construcción. El presidente dijo, no más va el aeropuerto, pero pues hubo consecuencias. Posteriormente, el Plan Municipal de Texcoco 2003-2006 contempló la reubicación del comercio informal, los floristas en su mayoría. Recuérdense que ahí el pueblo de San Salvador Atenco son floristas, fundamentalmente esa es su actividad principal. Y lo realizaban en la cabecera municipal, pero aquí se les impidió ya, pretextando la imagen del municipio, que vendieran flores justamente en la cabecera municipal. Se les reubicó en lugares donde pues, no iba a haber venta. Bien, el 21 de octubre del 2005 se celebró un convenio con 4 personas que dijeron ser líderes y representantes de dichos floristas, en el que se comprometían a reubicar sus comercios a los nuevos espacios que el municipio les proporcionaría. Aquí el Estado o el gobierno municipal realiza un acuerdo con 4 personas que dijeron ser los líderes y aceptan reubicarse en espacios ajenos al centro de Atenco. A partir del 12 de abril del 2006 se implementaron operativos de seguridad para impedir que los floristas se colocaran en sus puestos de la cabecera municipal. El 12 de abril del 2006. Durante los días 3 y 4 de mayo del 2006, la Policía Municipal de Texcoco
También la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron operativos en los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevan a cabo en esos municipios. Esto es, los floristas estaban en desacuerdo que los hubieran reubicado y entonces se empezó a gestar un movimiento. Y este movimiento se pidió el apoyo de la Policía Estatal y de la Policía Federal Preventiva para poderlo reprimir. En ambos operativos intervinieron hasta 1.815 policías, según lo estableció en sus investigaciones la Corte Interamericana, y 628 policías federales, con un saldo de 157 personas detenidas, que fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social de Santiaguito. Dichas detenciones fueron realizadas con un uso excesivo de la fuerza al interior de los domicilios y con graves violaciones a derechos humanos. Entre las personas detenidas figuran 11 mujeres, las víctimas del caso, mismas que fueron sometidas a diferentes formas de violencia, entre ellas la violencia sexual, a manos de diferentes policías. Esto es, los policías las violaron con el PR-24, con el tolete, con los dedos y con objetos distintos a estas. Las desnudaron según obra en el caso, y en consecuencia se declaró la responsabilidad del Estado mexicano. Una vez que analizan el caso en la Corte Interamericana, se determinó que había responsabilidad del Estado mexicano, que el Estado mexicano había violentado los derechos a la integridad personal, el derecho a la vida privada, el derecho a no ser sometidos a tortura, el derecho a la libertad personal, el derecho a la defensa, el derecho a la protección judicial y el derecho a la reunión. ¿A qué sentencian al Estado mexicano en este caso? El Estado mexicano dice: la sentencia deberá investigar de manera amplia y minuciosa, también sistemática, con el fin de sancionar a los responsables. Esto es, dice, Estado mexicano, investiga de manera amplia y minuciosa para que castigues a los responsables. Por eso ahora están llamando a servidores públicos para poder realizar la investigación del caso Atenco. Por eso el Estado de México está prácticamente atendiendo en este sentido preguntas y atendiendo trabajo que está permitiéndole el gobierno federal. Bueno, el Estado debe hacer un reconocimiento público de la responsabilidad internacional. Esto es, ya hubo por ahí un ejercicio, pero aquí el Estado mexicano tiene que salir y decir: reconocemos que violentamos derechos humanos en el caso Atenco, ¿verdad? Sobre todo reconocer justamente este caso, la tortura sexual que se cometió en los operativos. Siguiente, debe crearse en un plazo máximo de 2 años un plan de capacitación para policías y ministerios públicos en materia de uso de la fuerza. Importantísimo. En este sentido, por eso ahora esta ley nacional del uso de la fuerza, para regular perfectamente la fuerza en todos y cada uno de los estados del país, incluso en la federación, porque no había un instrumento que homologara los elementos básicos del uso de la fuerza. Entonces esta tiene su impacto en este caso de Atenco, y hay que capacitar justamente en los principios básicos, en la escala racional, en la utilización de armas. Justamente hay que capacitar tanto a policías como a ministerios públicos. Siguiente, el Estado debe capacitar a sus instituciones en materia de seguimiento a los casos de tortura sexual. Este es un caso bien importante. Esperemos que tengan el tiempo de leerlo. Por ahí en su manual vienen las ligas para que ustedes puedan descargarlo y puedan revisarlo. Es bien interesante, seguro les va a dar muchos elementos, porque habla, cuando ustedes tengan un caso en este sentido de tortura sexual, pero también un caso que debe ser investigado de uso de la fuerza, les da herramientas fundamentales
dentro de su jurisprudencia. Bien, otro caso que quiero mencionarles a ustedes es el caso Campo Algodonero. Seguramente han escuchado hablar mucho de él. Es un caso muy sonado, es un caso muy importante a nivel interamericano y sentenciaron al Estado mexicano. ¿Cuáles fueron los hechos? Los hechos del presente caso sucedieron en Ciudad Juárez, lugar donde se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada. Asimismo, desde 1993 existe un aumento de los homicidios de mujeres, influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer. Ojo, sube el número de homicidios contra las mujeres y esto es influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer. Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre del 2001. Claudia Ivette González, trabajadora en una empresa maquiladora de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre del 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre del 2001. Sus familiares presentaron las denuncias de desaparición, no obstante, no se iniciaron mayores investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones, y el envío de los oficios a Policía Judicial para que investigara. Hizo lo que formalmente le correspondía hacer, nada más. El 6 de noviembre del 2001 se encontraron los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Manjarres, quienes presentaban signos de violencia sexual. Los cuerpos. Se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de la libertad antes de su muerte. A pesar de los recursos interpuestos por sus familias, no se investigó ni se sancionó a los responsables. Se dejó prácticamente el asunto, la familia estuvo presionando y a pesar de ello, pues no se sancionó absolutamente a nadie. Las investigaciones fueron de manera formal, nada más, lo que se tenía que hacer. Por eso es importante aquí en casos como este, que ustedes sepan que si no realizamos el trabajo conforme a los tratados internacionales que veíamos, conforme a las jurisprudencias, conforme a todas las disposiciones legales, con esta sensibilidad que debemos de tener, podemos generar responsabilidad internacional. Bien, ¿cuáles fueron algunos de los razonamientos que se establecieron en este caso de Campo Algodonero? La Convención Belén do Pará, que veíamos en la segunda sección, define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿verdad? En el presente caso, esto es en el caso Campo Algodonero, la Corte toma nota, en primer lugar, del reconocimiento del Estado con respecto a la situación de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, así como su señalamiento con respecto a los homicidios de mujeres de Ciudad Juárez. Se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer y se está violentando por ese solo hecho el contenido de la CEDAW. Todo esto lleva a la Corte a concluir que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer, según la Convención Americana y la Convención Belén do Pará. Por los mismos motivos, el tribunal considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcadas dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Punto, dice. Los homicidios fueron por razones de género, ¿verdad? Y están enmarcados dentro de un reconocimiento, ¿verdad? Dentro de este contexto de violencia que se vive en Ciudad Juárez hacia la mujer. Recuérdense que para tal no existía el feminicidio. Bien, el deber de prevención que tiene el Estado mexicano dentro del caso Campo Algodonero. En el presente caso, existen dos momentos claves en los que debe de prevalecer
deben ser analizados y debe prevalecer siempre el beneficio hacia la mujer. El primero es antes de la desaparición de la víctima y el segundo antes de la localización de sus cuerpos sin vida. Son dos momentos clave que señalan cuando hay una víctima, una desaparición de una mujer. Antes de la desaparición es importantísimo la actividad estatal y dos, antes de la localización de sus cuerpos sin vida. Sobre el primer momento, antes de la desaparición de las víctimas, la Corte considera que la falta de prevención de la desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado, porque a pesar de que éste tenía conocimiento de una situación de riesgo para la mujer en Ciudad Juárez, no ha sido establecido, no ha sido tampoco demostrado que tenía conocimiento de un riesgo real o inminente para las víctimas de este caso, aunque en el contexto de este caso y sus obligaciones internacionales le impone al Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de la mujer en Ciudad Juárez. Oye, las convenciones te dicen que tú debes de protegerles, que tú debes de implementar políticas para proteger. Sabías que había riesgo y no lo hiciste, Estado mexicano. Quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres jóvenes y humildes de esa localidad. Acordemos que la CEDAW nos señala que hay que ver el contexto, las características, la cultura, etcétera, de cada una de las mujeres, ¿verdad? Dice, no le imponen una responsabilidad ilimitada frente a cualquier hecho ilícito en contra de ellas. Finalmente, la Corte no puede sino hacer presente que la ausencia de una política general que se hubiera iniciado por lo menos en 1998, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió el patrón de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, es una falta del Estado en el cumplimiento general de sus obligaciones de prevención. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya le había dicho al Estado mexicano que en 1998 había un patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y el Estado mexicano no hizo nada. Por eso el Estado mexicano era el responsable. Bien, en cuanto al segundo momento, esto es antes de la localización de sus cuerpos, ¿verdad? Antes del hallazgo de los cuerpos, el Estado, dado en el contexto del caso, tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejaciones y asesinadas. La Corte considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia. Y fíjense, surge un deber, ya el Estado mexicano, ¿verdad?, tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, porque ya había habido casos anteriores, sometidas a vejámenes y asesinadas. La Corte considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a las denuncias de desaparición de mujeres respecto a la búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Es fundamental el Estado mexicano. Si tú sabías el contexto de violencia, pues tenías un deber de inmediatamente desplegar toda tu maquinaria para poder preservar sus vidas. Esta obligación del medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, fíjense, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, ordenadas, ¿verdad? Ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de la libertad. Tú, policía, tú, fiscal, y tu perito, ¿verdad?, tu policía de investigación, tienen obligación de realizar lo necesario para que se localice a las personas. Siguiente dice, debe existir un procedimiento adecuado para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben de presumir que la persona desaparecida está privada de la libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha ocurrido. Dos cosas importantes. Dos cosas.
debo inmediatamente iniciar la búsqueda de la mujer. No, a lo mejor se fue con el novio, ¿sabe qué? Venga 3 días y después, si no regresa, véngase al tercer día. Bien. Segundo, importantísimo, siempre se debe presumir que la mujer está con vida y hay que buscarla para poder preservar esa vida, dice la Corte Interamericana. Siguiente, dice, la Corte considera que el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el tribunal, tiene alcances adicionales. Cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal o en el marco de un contexto general de violencia contra ellas. Fíjense qué interesante. El Manual de las Naciones Unidas indica que la debida diligencia de una investigación médico-legal de una muerta exige el mantenimiento de la cadena de custodia en todo momento, de todos los elementos y pruebas que pudieran surgir. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que un Estado puede ser responsable por dejar de ordenar prácticas o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de los homicidios. Importantes, se dejaron de ordenar determinadas actividades por parte de la Fiscalía, ¿verdad? Y entonces aquí el Estado puede ser responsable por dejar de ordenar o dejar de practicar o valorar pruebas que hubieran sido de gran importancia para la investigación, ¿verdad? Esta Corte ha establecido que los niños y niñas tienen derechos especiales. Aquí eran niñas, a lo que corresponden los deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario. Importantísimo aquí. Sí, te doy todos tus derechos, pero tú, por ser niña, tienes una protección especial, una protección adicional a los demás derechos de la Convención que la Convención reconoce. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia que obliga al Estado, ¿verdad? E irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiere a menores de edad. Una protección mayor. El interés superior de la infancia me da una protección especial, una protección que va más allá. Esto es bien importante. En relación al tema de familia, también ¿qué señala la Corte? Del acervo probatorio se desprende que tras la desaparición de las 3 víctimas, los familiares tuvieron que emprender diferentes actuaciones para buscar a las desaparecidas ante la inactividad de las autoridades, las cuales al mismo tiempo emitían juicios y reproches en contra de las jóvenes, causando con ello un sufrimiento a los familiares. Esto es, convirtiéndolas en víctimas indirectos, y que entonces, si son víctimas indirectos, también requieren forzosamente, ¿verdad?, de la protección del Estado. No solamente las víctimas directas que fueron estas jovencitas, estas niñas, sino también la familia que sufrió estos vejámenes. Bien, por otra parte, los familiares sufrieron en su salud mental y emocional por la falta de diligencia en la determinación de la identidad de los restos encontrados y la falta de información sobre las actuaciones realizadas por parte de las autoridades. Vaya, venga a ver los restos, mire, creemos que aquí hay estos son los restos de la persona, sin un protocolo psicológico específico que prepare a las personas para identificar los restos mortuorios. Bien, la falta de investigación, tendientes a hallar la verdad, juzgar y en su caso sancionar a los responsables, agrava la experiencia de impotencia, desamparo e indefensión de estas mujeres. Estoy solo, nadie investigó, ¿verdad? No había una investigación que tendiera a ayudar a buscar la verdad, a buscar a los responsables. Esto agrava la experiencia e impotencia y también mi sensación de desamparo como familiar. ¿Qué derechos fueron violados en ese caso? Fueron la obligación de respetar los derechos, el derecho a la honra y a la dignidad, los derechos del niño, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. También fue violado el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal,
y las garantías judiciales. ¿Qué disposiciones fueron violadas? La Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? También la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada, la Convención Interamericana sobre los derechos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también fueron violentados. Entonces, reparaciones fijadas en la sentencia. Se deberán remover todos los obstáculos de jure y de facto que impidan la debida investigación de los hechos en el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos como el del presente caso. Importante, remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos y evitar que en casos futuros se pueda realizar este tipo de violaciones graves hacia las niñas o a las mujeres. La investigación debe incluir una perspectiva de género. Ojo, ahora se habla mucho de la investigación con perspectiva de género, de la procuración de justicia con perspectiva de género, porque ahora es una obligación de nosotros actuar con esta perspectiva, ¿verdad? Emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual. Esto es importante, para lo cual deben involucrar a las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en las zonas. Realizarse conforme a los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de la sentencia. Proveer regularmente de formación a los familiares, a las víctimas sobre los avances de investigación y darles pleno acceso a los expedientes. Y realizar por funcionarios altamente capacitados en casos similares y atención a víctimas de discriminación y violencia por cuestiones de género. Esto es, debe de aplicarse la perspectiva de género en toda investigación, en todo trabajo que realicen las fiscalías. Siempre ustedes tienen la obligación de aplicar esa perspectiva de género, ese mirar con ojos diferentes, esa obligación de ustedes, y emprender líneas de investigación específicas, claras. No se realizan las investigaciones en general, como se hizo en este caso, sino específicas para el caso de violencia sexual. Proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación y darles acceso a los expedientes. A ver, hay que informar a los familiares y también hay que darles acceso a los expedientes. Esto determinó la Corte Interamericana. También determinó, dice, el Estado debe, dentro de un plazo razonable, investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes a los funcionarios acusados de las irregularidades. Recuérdense que hubo funcionarios de Procuración de Justicia acusados. Y luego de un debido proceso, aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias y penales correspondientes a quienes fueron encontrados como responsables. Importantísimo, esto resulta fundamental, porque ahora van a tener una responsabilidad. Vean hasta dónde podemos llegar por no realizar nuestro trabajo y no conocer la normatividad internacional, los parámetros de actuación de la normatividad. El Estado deberá en un plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparación y costas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Este caso Campo Algodonero, por ahí el Estado mexicano aceptó y dijo sí, somos responsables internacionalmente por estas violaciones en este acto público. Pero primero debe reparar perfectamente los daños ocasionados a las víctimas. El Estado deberá en un plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia de excepciones preliminares, ¿verdad?, levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razón de género en Ciudad Juárez. Ojo, no solamente el dinero, no solamente la reparación del daño, te estoy aplicando también un acto público que reconozcas tu responsabilidad, incluso un monumento, y también que sanciones a los funcionarios públicos que no actuaron con la debida diligencia. Siguiente, el Estado deberá en un plazo razonable adecuar el protocolo ALBA,
o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo conforme a las siguientes directrices, debiendo rendir un informe anual durante los 3 años. Este protocolo ALBA, que es, ¿por qué el ALBA? Porque se debe de buscar a una mujer desde el amanecer hasta que anochece, no debe haber descanso, y se debe forzosamente de adecuar este protocolo al ámbito internacional. Por ahí hay ya el memorial justamente de las víctimas de feminicidio en el caso Campo Algodonero. Este es un cumplimiento de esta sentencia. Bien, en el siguiente segmento veremos algunas jurisprudencias que tienen que ver con la actividad, con el trabajo de ustedes, y también veremos qué nos dice la ley, incluso la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y algunas disposiciones más de carácter interno, de carácter nacional, para poder realizar mejor nuestro trabajo. Muchas gracias. Ha terminado el tercer video del curso Violencia de Género, correspondiente a la unidad 3. Si ya estás listo, responde tu evaluación.